alguna enfermedad o algo que es de caso mayor. Pero vemos que usted siempre está aquí. Yo quiero, hermano, esta noche dejarle en su corazón esta palabra que por un momento me preocupó un poquitito, pero después en el desenlace y en el transcurso, es la palabra, en el transcurso del culto, Dios fue consolando mi corazón un poquito y me hizo ver que Dios es bueno, maravillosamente bueno. Gusta ponerse de pie, leemos la escritura en el libro de Joel, capítulo 1, verso 2, dice: Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vida una desolación y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado, sus sarmientos se han vuelto blancos. Padre, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu buena voluntad, por el cuidado, por la provisión, por todo lo bueno, Señor, que tú tienes para nosotros y haces, Señor, por nosotros y con nosotros y a favor de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por estar ahí siempre. Gracias por tu presencia. Gracias por el cántico nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos con ella mientras es trasladada a tu pueblo. Escríbela en nuestro corazón y que haga, Señor, en cada corazón los deseos de tu corazón. Las mentes, los corazones, el alma, el espíritu y aún los cuerpos enfermos sean sanados. Tu palabra es poder, tu palabra es paz, tu palabra es salvación, tu palabra es sanidad, tu palabra es salud, Señor. Gracias porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Gracias, eterno, gracias, bendito, gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. ¿Me regalas agua, por favor? Fíjense. No hay, fíjate que... Oh, aquí están. Ya hay un depósito aquí. Gracias. Fíjese que esto, mientras lo desarrollaba en la tarde, se me hizo un tema muy especial. Pero mientras lo desarrollaba, fue cambiando y fue dando un matiz mucho más rico. Y le decía que por un momento me preocupé, pero Dios, que es bueno, y el Dios que consuela, mientras estaba el tiempo de la alabanza y de la adoración, algo sucedió dentro de mi corazón que me hizo ver las cosas mucho mejor. Y a veces, hermano, nosotros podemos caer en el error de confiarnos a nosotros y pensar que todo está caminando bien. Pero tenemos que nosotros constantemente que escudriñar nuestra vida, pero escudriñarla a la luz de la palabra. Porque podríamos caer en el error de escudriñar nuestra vida de acuerdo a
a nuestras actividades diarias. En lo que respecta, bueno, pues voy a la iglesia, sirvo, canto, adoro, etcétera, no todo lo que hacemos en el culto. Pero recuérdese que nuestro culto no es solamente en la iglesia, nuestro culto es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ese es el culto racional. Y si bien es cierto, la rutina en veces nos envuelve, especialmente en esta nación, hermano, donde hay muchas cosas que abundan, muchas veces como que tienden a acomodarnos y nos apacentamos pensando que, bueno, vamos al culto y tenemos al Señor, no tenemos vicios, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no bailamos, ya no decimos malas palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que podríamos caer en un conformismo en donde el alma se acomoda. Pero de pronto cuando nosotros decidimos escudriñarnos a la luz de la palabra o le pedimos a Dios que nos hable cómo está nuestra condición, es cuando como que despertamos y nos damos cuenta que Dios siempre nos va a pedir más. Yo recuerdo hace algunos años creo que la única profecía que escuché en la iglesia con mi nombre, aunque he escuchado unas 2 más, pero en retiros de pastores, recuerdo que se levantó una hermana y dijo, Juan Villatoro, dijo, así. No llamó pastor ni nada, solamente dijo Juan Villatoro. Tienes que orar, así en público. Y recuerdo que llegué a casa después del culto, doblé mis rodillas y comencé a platicar con el Señor, a preguntarle. Y yo sabía yo en mi espíritu que yo tenía mi tiempo de oración diario, eso es de diario, hermano. Y decía, Señor, pero estoy orando. Pero entendí cuando el Espíritu me habló que lo que el Señor quería es que orara más, Y Dios, hermano, cuando Él nos llama a una renovación de nuestra mente para verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto, como dice Pablo en Romanos 12, hay cosas que son buenas, pero no son aceptables delante de Dios. Es como decir, voy al culto, pero desobedezco. Entonces es bueno ir al culto, pero no es aceptable delante de Dios. De lo bueno a lo aceptable, dice Dios, bueno, está bien, algunas cosas que haces son aceptables, pero no son perfectas. Dios siempre nos va a pedir un extra, como dice aquel pasaje, al que te pida caminar 1 milla, pues camina 2, ¿no? Por ejemplo, nos da un talento, dice, bueno, pues ahora yo quiero que me entregues 2, ¿verdad? Si te doy 2, yo quiero 4, y si te voy a dar 5, pues yo quiero 10. O sea, Él siempre quiere multiplicación. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere más. Dios es exigente. Y en vez de nosotros podemos descuidar nuestra vida y creer que estamos llevando un evangelio a la perfección, cuando en realidad podría ser que estamos faltos de ello. El pueblo de Israel, hermano, se confió bastante, sabiendo que tenía el Dios verdadero con ellos. Tenían ellos la certeza de que el Dios verdadero era el Dios de ellos y que ellos eran su pueblo. Y los hizo caer en un conformismo, en un acomodamiento, que descuidaron su devoción, descuidaron su búsqueda, descuidaron su obediencia. Y usted mire ese círculo vicioso por donde
por donde Israel pasó y pasaba constantemente. Una de las cosas que a mí me revolucionó mi ser y me cambió un poquitito mi mentalidad concerniente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es que durante meses, él salía y hablaba acerca de que Dios les iba a dar la victoria, de que la Biblia decía esto, de que la Biblia él decía que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios peleaba por ellos. Pero en una de las últimas apariciones en cuanto a hablar del Dios de Israel, él dijo que mencionó un hombre, no recuerdo el nombre, de un hombre que trabajó mucho y logró que la gente se uniera, que naciones se unieran en su tiempo. Y él dijo prácticamente que Jesús no era nada, porque no había logrado nada. Entonces eso como que en parte a mí me desmoralizó y me causó cierta tristeza la mentalidad de él. Y le digo esto porque nosotros, hermano, podemos tener la concepción de un Dios poderoso, del Dios que está con nosotros, del Dios bueno que nos cuida, que nos provee, etcétera. Pero recuérdese que una de las cosas por las cuales el Señor Jesús murió no fue solamente para salvarnos, sino que en su muerte se rompe el velo, dando a entender que el deseo de Dios no era solamente salvarnos, sino que el deseo de Dios es que estuviéramos cerca de Él, que ahora teníamos el acceso libre a estar cerca de Él. Y eso es uno de los deseos del corazón de Dios. No es solamente salvarnos, sino que estemos cerca de Él. Y cuando hablamos de estar cerca de Él, hablamos de búsqueda, hablamos de consagración, hablamos de reverencia, hablamos de temor, hablamos de no desprendernos de Él en ningún momento. Pero como el alma tiene sus altibajos y viene acostumbrada a lo terreno, hay veces que las cosas terrenas pueden envolvernos de tal manera que nos olvidamos y nos alejamos de Dios. Y en vez de nos alejamos de Dios y como que las cosas empiezan a salir mal, porque la Biblia es clara cuando dice separados de Él, nada podemos hacer. Entonces lo que Él está diciendo es apéguense a mí, porque apegados a mí, eso va a ayudar a que muchas cosas se arreglen y eso va a ayudar a que ustedes puedan entenderme y que yo los pueda guiar, yo los pueda llevar, yo les pueda hablar, yo les pueda indicar. ¿Usted se recuerda de aquel fariseo y el publicano, la historia del fariseo y el publicano? El fariseo se mete como Pedro en su casa, llega hasta el frente y gracias porque no soy como estos hombres, no soy como todos los hombres, imagínense, generaliza. Él se pensaba que era único, una edición limitada, ¿verdad? Y ni siquiera como este publicano. ¿Por qué? Porque él, aunque pretendía y él pensaba para sí mismo, porque usted lee esa historia, dice que el fariseo hablaba de sí mismo. Él pensaba que por la forma en que llevaba su religión, él estaba muy cerca de Dios y que ya tenía ganado el cielo y que era mejor que todos los hombres. Mientras que el publicano, que estaba cerca de Dios, ni siquiera se atrevió a llegar hasta el frente y allá él decía, Señor, sé propicio a mis pecados, sé propicio a mis fallas. Muchas veces, como dice aquel cántico de Tony Pérez, acércate a la luz, porque ahí Él ve nuestras manchas. El canto de acércate a la luz, hazme brillar, Señor. Muchas veces la persona que piensa que ya tiene, que es un buen creyente, automáticamente ese pensamiento evidencia que está lejos de Dios. Porque
El que dice, el que ve sus fallas, sus faltas, el que sabe que necesita buscar más de Dios y necesita más de Dios, pues prácticamente ese creyente está cerca de Dios, porque puede verse a sí mismo en la luz de la palabra. Por eso le decía que escudriñarnos a la luz de la palabra. Mucha gente, hermano, mide su vida espiritual y se compara con otros. Esa es religiosidad. ¿Por qué no nos comparamos con Dios? Porque ahí vamos a darnos cuenta que estamos faltos, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos faltos. Es como la gente que señala los errores de alguien, pero no se ve los suyos. Esa es religiosidad. Eso quiere decir que está lejos de Dios, porque cuando el creyente está cerca de Dios no se preocupa de cómo esté la vida de los demás. Si puede ver algo malo en los demás, ora por los demás o ora por esa persona. Pero el creyente que está cerca de Dios siempre se va a dar cuenta que le faltan cosas por mejorar. Ese fue el gran error, hermano, de Israel, y esa era una de las cosas que yo meditaba y decía: qué delicado, hermano, es caer en una religión cristiana en donde se piensa que uno es mejor que otros y que la vida cristiana que se está llevando ya es, como dicen aquellas palabras en inglés, ¿verdad? Top of the line, ¿verdad? Lo más alto que se puede estar. Cuando en realidad, hermano, hay muchas cosas que Dios quiere que cambiemos, que mejoremos, etcétera. Pero ese fue el error de Israel. Y es lo que Pablo nos advierte en Corintios, que dice: y estas cosas le sucedieron a ellos para que a nosotros no nos suceda como a ellos. O sea, nos deja un ejemplo. Israel, hermano, descuidó su relación para con Dios. Por causa de eso, cayeron en la religión. Cayeron en mandamientos de hombres, cayeron en ritos y ceremonias aprendidos de memoria, de tal manera que no había nada nuevo. No había nada nuevo en sus reuniones, en sus cultos, no había nada nuevo, hermano, en sus vidas diarias, no había una experiencia nueva para con el Señor, no había nada nuevo. Y exactamente lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol, como diciendo, se está viviendo en la dimensión terrena. Eso es lo que Salomón escribe en Eclesiastés. Se dio cuenta que era un círculo vicioso todo y que no había nada nuevo. Cuando la Escritura dice aquí, porque el Señor les recrimina y le dice: oíd esto, ancianos, y prestad atención. Y fíjese cómo comienza Dios. No comienza por abajo, comienza por los de arriba, por los ancianos. Está hablando de liderazgo, está hablando del sacerdocio, está hablando de reyes, está hablando de profetas, está hablando de ministros. Comienza y dice: oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes de toda la tierra. Dice: todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y dice: contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la generación venidera. Eso quiere decir, escuche esto, que la clase de vida cristiana que nosotros llevemos va a afectar a los hijos, va a afectar a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos, porque es tercera y cuarta generación, hermano, aunque la bendición alcanza 1000 generaciones. Pero aquí nos enseña, dice: contadlo a vuestros hijos, sus hijos a los hijos que son nietos, y sus hijos a la siguiente, los nietos a la siguiente generación, que serían los bisnietos. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué hizo la oruga? ¿Qué hizo la langosta? ¿Qué hizo el pulgón? ¿Qué hizo el saltón? Porque uno puede decir: son animales, ¿verdad?, que mencionan ahí. Pero toda la Escritura, acuérdense que tiene misterios, tiene parábolas, y Dios dejó mensajes encriptados, escondidos en cada palabra que Él nos dejó. Por ejemplo, la oruga. ¿Qué sucedió con la oruga? ¿Qué fue lo que se comió la oruga?
Dice en Amós capítulo 4, verso 9, dice, os herí con viento abrasador y con añublo. Y oiga lo que dice, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Entonces, a la luz de Amós 4:9, la oruga dice, devoró vuestros huertos, devoró los viñedos, devoró las higueras y devoró los olivos. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Porque recuérdese que la Escritura tiene sus simbolismos, tiene sus tipos, tiene sus sombras. ¿Qué representan, por ejemplo? ¿Qué fue lo que devoró la oruga? Devoró los huertos en donde estaban los viñedos, las higueras y los olivos. ¿Qué son los viñedos? Los de los viñedos es donde se procesaba, se sembraba la uva, luego se cortaba la uva y luego se llevaba, hermano, al procesar para salir el vino. El vino representa la búsqueda de su presencia. Entonces, ¿qué fue lo que la oruga en este tiempo hace con el creyente? Que no busque la presencia de Dios, que no se deleite en la presencia de Dios. Hermano, mire, es tan asombroso. Puede haber una presencia bonita, pero no todos la sienten. No todos la sienten. Y la única manera de sentirla es buscarla. Por ejemplo, en el tiempo de la adoración y la alabanza, para que el Espíritu Santo lo toque a usted, usted tiene primero que tocarlo a él. Porque no es que el Señor descienda y nos toque, somos nosotros los que tenemos que elevarnos a la atmósfera en donde él se mueve. ¿Cómo? A través de nuestros cantos. Imagínense qué triste llegar a un culto en donde el Señor no nos toque, en donde el Señor no nos hable. Y la Escritura dice claramente que él le da pan al hambriento y le da de beber al sediento. Aquellos que tienen el deseo de que Dios los toque, esos vienen, levantan sus manos, adoran al Señor y si de pronto se suelta la alabanza, pues a dar unos 2, 3, 4 brincos, que es el gozo del Señor. Entonces, ¿qué hace el creyente? Porque créame, hermano, ¿por qué me preocupé? Porque mucho creyente vive una religión aprendida de memoria. Van a los cultos solamente a tranquilizar su conciencia, pero no van a recibir y a buscar un toque del Señor. Entonces, la oruga, ¿qué fue lo que se comió? El deseo de la presencia de Dios. Si usted no siente el deseo de la presencia de Dios, hermano, usted cayó en una religiosidad. En una religiosidad que tiene que despertar. Porque eso lo va a llevar, hermano, en un retroceso. ¿Qué otra cosa se comió la oruga? Se comió, hermano, dice, las higueras. ¿Y qué representan las higueras en la Escritura? La higuera representa la cobertura. Recuérdese que lo que representa el fruto de la cobertura. ¿Qué fue, hermano, lo que sucedió cuando después viene la serpiente y hace que la mujer coma el fruto, la mujer hace que el hombre coma el fruto? Luego, estando desnudos, porque su vestidura dentro del huerto era un traje de luz. Y luz en la Escritura es revelación. Luz de revelación a los gentiles, dice el Señor Jesús cuando habla acerca de la tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón. El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. Entonces, ¿qué representa la cobertura? Es la revelación de la palabra que es transmitida a través de los ministerios. Entonces, ¿qué otra cosa se comió la oruga? Se comió el reconocimiento de las autoridades ministeriales.
Y como no reconocen la autoridad ministerial, automáticamente la revelación también queda censurada. Porque Dios le habla al pueblo a través de la enseñanza, aunque Dios habla de mil maneras. Pero cuando hablamos de enseñanza, por eso Dios constituyó ministerios para trasladarle la palabra al pueblo. Pero sabe, hermano, que uno de los fenómenos que yo he visto es que hay gente que no sabe reconocer autoridad ministerial. Usted me pregunta, por ejemplo, los hermanos que una vez se congregaron aquí. Pregúnteme si vinieron y me dijeron, pastor, muchas gracias, ya no estamos a gusto, queremos despedirnos, ore por nosotros. No, ni siquiera, hermano, adiós dijeron. Porque es gente que está acostumbrada a no reconocer una autoridad. Y yo le enseño esto, no, hermano, porque digan, oh, es que me tienen que reconocer. No, eso es un asunto de ellos y Dios. Pero así hay gente, hermano. Llega a las iglesias, está un tiempo, ni siquiera, mire, pastor, aquí me voy a congregar, y luego se van, salen, y luego se van a otra, y luego se van a otra, y luego se van a otra. No es, ya me voy, gracias, pastor, me voy, no me siento a gusto por los motivos que sean. No, nomás hacen maletas y se van. Y así hay gente, hermano. Usted sabe que una oveja hace un pacto cada vez que llega a una congregación, hace un pacto. Y probablemente no tiene que decir, mire, ya vengo a congregarme aquí, aunque por ética, por respeto, por reconocimiento de autoridades, vengo a congregarme aquí. Pero en el momento que dicen pastor, en ese momento se ataron. En ese momento se ataron. Y eso implica, hermano, un matrimonio espiritual. Y si ellos no se despiden y se van a otra congregación, van, hermano, y cometen un adulterio espiritual. O sea, el mundo espiritual es muy delicado, es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que se comió la oruga? En algunos que no reconozcan la importancia de un pastor que en aquel tiempo dé cuentas delante de ellos. Porque la Escritura dice claramente, sujetaos a vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas. En un día dice, darán cuenta de vosotros. Por ejemplo, de mí sí, cuando entregué la iglesia allá en San Diego, luego comencé otra. Un día fui a un velorio de un hermano que había muerto, una familia muy grande, hermano. Y cuando me ve uno de ellos, que era uno de mis ancianos allá, por usar ese término, uno de mis ancianos, me dice, pastor, dice, usted sabe que yo me congrego con fulano, con el hermano que le entregué la iglesia, pero usted, mi pastor. Le dije, yo no soy tu pastor. Para yo ser tu pastor tienes que estar ahí conmigo. No, tu pastor es el lugar donde tú te congregas. Él es el que va a dar cuentas por ti. Yo no soy tu pastor. Me piden cuentas de los que se fueron. Le decir, no, yo no fui pastor de ellos. Nunca reconocieron la enseñanza, nunca aceptaron la enseñanza. Se fueron, escogieron otro lugar. Pues que alguien más dé cuentas. Yo les enseñé, si lo agarraron o no lo agarraron, asunto de ellos. Pues yo no tengo que dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo otro que se come la oruga? Hermano, se come la importancia de darle honor
a los que predican la palabra. Pues si alguna vez usted piensa irse, venga con toda confianza. No crea que le vamos a decir, no, no te vayas, mira, tú vas a ser el copastor. Porque muchos así los detienen, ¿verdad? No, mira, sube al altar y tú canta y con tal de que no se les da, porque muchos les dan privilegios con tal de que no se vayan. No va a suceder eso aquí, hermano. Pero yo pienso que es bueno llegar y decir, pastor, gracias, ore por mí, que se vayan con la bendición. Yo, hermano, en lo personal, no me agrada, no me gusta que alguien se vaya. Porque uno lo que quiere es que gente llegue, honestamente. Pero cuando la gente se va así, uno pues dice, bueno, ya será asunto de ellos, ¿no? Usted algún día piensa irse, venga, pastor, mire, gracias, y orar por usted y bendecirlo y échele ganas. Queremos que al rato verlo, encontrarlo y saber que donde se está congregando, donde se va a congregar, está echándole ganas, sirviendo, apoyando al pastor, ofrendando, diezmando, apoyando todo, hermano, para que yo pueda decir, como dijo Juan, no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad. Encontrarse a alguien y ¿dónde te congregas? No, con fulano, échale ganas. ¿Y qué tal? ¿Estás sirviendo? Sí, échale ganas. ¿Y qué tal? ¿Estás siendo fiel con tus ofrendas? Échale ganas, dale para adelante. ¿Usted cree que nos vamos a enojar? No, nos vamos a poner tristes si lo miramos, hermano. Allá en ese bar que abrieron ahí en la White Horse, Las Cariñosas. Eso sí nos va a dar tristeza, hermano. Bien verlo ahí, pues. O ver lo que le está yendo de la patada, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué se come la oruga? Ellos no reconocían a los profetas. Israel no reconocía a los profetas. La oruga llegó y les quitó eso del corazón, hermano. ¿Qué se comió la oruga? Los olivos. ¿Qué se extraía de los olivos, de las aceitunas machacadas? Aceite. ¿Qué otra cosa se come la oruga en el creyente? Los deseos de orar. Los deseos de orar. Y eso implica, imagínense un creyente que la presencia de Dios ni le interesa. Ni le interesa la presencia, no reconoce autoridad, no ora. Y mucha gente piensa, hermano, que tiene una vida excelente cristiana, solo porque se va a sentar a un lugar sin darse cuenta cómo en realidad está su vida, porque el evangelio no es la iglesia. Esta es una escuela donde usted viene a aprender, pero también viene a presentar su vida y sus ofrendas. Primeramente su vida y sus ofrendas, porque una no se desprende de la otra. Entonces dice, lo que comió la oruga, dice, déjeme ver, lo que dejó la oruga, dice, lo comió la langosta. Y Deuteronomio 28:42 dice, todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. Entonces, ¿qué se come la langosta? Los frutos. Ahí lo dice claramente, todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. ¿Qué se come la langosta? Los frutos. Y Nahum 3:17 dice, tus oficiales son como la langosta, tus jefes como nubes de langostas posados sobre las tapias en un día de frío, sale el sol y se van y no sabe dónde están. ¿Qué fue lo que se come la langosta? Los deseos de dar fruto para Dios. Y ahí tendríamos que meternos a los frutos del Espíritu en Gálatas, que me imagino usted lo sabe, hermano. El amor, la paciencia, la longanimidad, la templanza, la paz, que eso, hermano, es una vida. Pero ¿por qué se comió los frutos? Como dice aquí en Nahum 3:17, tus oficiales son como la langosta, tus jefes como nubes de langostas posados sobre las tapias. En un día de frío sale el sol y se van y no se sabe dónde están. ¿Por qué es que el creyente, o por qué hay creyentes que no dan fruto?
porque están fríos en su vida espiritual. Aquí lo dice. Tus oficiales son como la langosta, tus jefes como nubes de langostas posados sobre las tapias en un día de frío. Entonces, ¿por qué el creyente no da frío? No da fruto, porque está frío en su vida. ¿Por qué cree que dice la Escritura en Mateo 24 que en los últimos tiempos, estamos hablando de profecía, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Pero si se enfría el amor de muchos, ¿hacia quién se enfría primero? Hacia Dios. ¿Y cómo se enfría el amor hacia Dios? Dando fruto. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces otra de las cosas que el creyente, hermano, se apacienta es cumplir con ir a la iglesia, pero no cuida los frutos del Espíritu. Su paciencia, su longanimidad, su amor, su paz, su bondad, hermano. Muchas veces eso no se cuida. Y se puede ser un creyente, hermano, donde se puede seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué se comió la langosta? El fruto. Dice, lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. ¿Qué es el pulgón? La versión oro dice, en este pasaje, tus negociantes eran en mayor número que las estrellas del cielo, mas fueron como el pulgón que habiéndose engordado voló a otra parte. ¿Qué fue lo que se comió el pulgón? La búsqueda de las cosas santas, y cayeron en la comodidad de la abundancia material. Y hay gente, hermano, que piensa que porque tiene todo lo material, ya está bendecido por Dios, cuando la bendición, la verdadera bendición es lo espiritual. Eso dice Efesios, que fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Cuál es la verdadera bendición? Lo espiritual. ¿Qué es lo que nos dan aquí en la tierra? Añadiduras. Pero la verdadera bendición es lo espiritual. Aquí dice, tus negociantes eran en mayor número que las estrellas del cielo, mas fueron como el pulgón que habiéndose engordado, ¿por qué? Por tanta añadidura material. ¿Qué fue lo que se comió? El pulgón le comió el deseo en el corazón del creyente de buscar las cosas santas, porque cayeron en la comodidad de la abundancia material, especialmente en este tiempo. En los pecados de Sodoma, hermano, no eran, el pecado grande de Sodoma no era toda la perversión sexual que había. Dice Ezequiel que fue la soberbia, la abundancia de paz y la pereza espiritual. Eso dice Ezequiel. Y claro, como había abundancia de todo lo material y había soberbia porque no se sujetaban a Dios, Dios les decía una cosa y ellos lo hacían a su manera. Había soberbia, abundancia de lo material. Y había pereza espiritual, claro, se dedicaron a la perversión como consecuencia de la falta de las cosas espirituales. Dice que el pulgón, dice, habiéndose engordado, dice, voló a otra parte. ¿Qué fue lo que se comió el pulgón? La búsqueda de las cosas santas, el hambre de las cosas santas. Y vino el hambre de la comodidad, porque muchos viven para hacer dinero. Voló a otra parte porque engordó con todo lo que se había comido. Buscó otro lugar. Eso quiere decir que hay gente, hermano, que muchas veces no busca las cosas espirituales, sino lo que busca es dónde hay trabajo, dónde hay dinero, dónde hay una mejor paga. Y no es malo eso. Es malo cuando no se buscan las cosas espirituales. Y hay mucha gente. Yo conozco gente, hermano, que está bien aquí acomodada materialmente,
pero su hambre de las cosas de Dios, su deseo de servir, su deseo de cambiar, su deseo de obedecer, no hay en ellos, hermano. Entonces lo que comió la oruga, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que la langosta perdón, y lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que comió el pulgón, lo que dejó el pulgón, se lo comió el saltón. ¿Y qué hacía el saltón? Porque son 4 clases de insectos, aunque algunos dicen que eran 4 clases de langostas. Joel 1:4, lo que acabamos de leer, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. O sea, el último, lo que dejó la oruga lo come la langosta, lo que deja la langosta lo come el pulgón, y lo que deja el pulgón lo come el saltón. ¿Qué fue lo que se comió el saltón? Las sobras. Diga conmigo, sobras. Repita conmigo, sobras. Diga otra vez conmigo, sobras. ¿Qué fue lo que se comió el saltón entonces? Aquella devoción de ponerlo a él siempre primero. Y hay creyentes que dejan a Dios de último. Eso es sobras. Muchos viven, hermano, dándoles sobras al Señor. Si me sobra tiempo, voy al culto, ¿verdad? Si me queda tiempo, voy al culto, ¿verdad? Si termino mis quehaceres, entonces voy a orar, ¿verdad? Si primero voy ya que regrese de visitar a mi tía, a mi hija, a mi hijo, a mi tío, a mi hermano, entonces, ¿verdad? Ya que termine de comer allá con mi jefe, allá porque me invitó el dueño de la compañía, entonces voy a orar. Primero mi jefe, primero mis quehaceres. ¿Por qué fue que Tomás no vio al Señor cuando se les presentó después de resucitado? ¿Por qué fue que no lo vio? Porque andaba en sus quehaceres, hermano. ¿Por qué? Porque hay creyentes que le dan sobras. Si me sobra tiempo, ya que termine de ver el partido, me voy a ir a orar, ¿verdad? Ya que termine ese trabajo, me voy a ir a orar, ¿verdad? Hermano, y siempre tienen a Dios después. Voy a servirle, pero voy a esperar tener el tiempo, ¿verdad? Para servirle. O sea, siempre sobras para todo. Si me sobra, si puedo, si tengo, si me dejan, hermanos, son sobras. Y hay mucho creyente que le da sobras al Señor. Cuando se cae en la religión, hermano, el fariseo acostumbraba a dar siempre a Dios las sobras de todo. Y venía eso, hermano, como una costumbre de generación en generación en generación. Y habían aprendido los hijos de los padres a ser religiosos y los nietos de los hijos de los padres a ser religiosos, y venía de generación en generación a darles obras de todo. Lucas 14, 16, 18 dice, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Como diciendo, primero mi casa, primero mi terreno, primero lo que tengo que hacer. Me gustó algo que sucedió una vez en la vida de Leo, y perdóneme que use ejemplos así. Cuando estábamos poniendo, hermano, el techo aquí, estábamos, dijo la mosca, ¿verdad? Yo nomás acarreaba, yo nomás iba, yo nomás les traje lonche, y después ayudé a poner un poquito el papel arriba, pero ellos se lo aventaron todo, hermano. Leo estaba apurado, faltaban 2 maderas, y yo andaba por allá y los quería agarrar, hermano, las maderas, y pues andaba por allá, recuerdo, tirando basura y no sé qué tanta cosa, y de pronto él se fue a traer las 2 hojas o 3 que faltaban, o 4 de madera, hermano, para terminar. Ya el siguiente día, el día domingo, me dice, estaba apurado, tuve que ir por las hojas, perdóneme. Le dije, no te preocupes. Le dije, es que yo andaba atorado allá también. Tal grado que yo también traje las hojas, después las tuve que devolver. Pero me recuerdo que me dijo, es que tenía una cita con el dealer
para ir a traer su van que traen ahora, la Hondita que traen ahora, hermano. Quizá él me lo comentó así por encima, no tenía que ir a eso, pero dije, qué interesante. Porque él bien pudo haber dicho, ¿sabe qué? Si viene el pastor, díganle que me tuve que ir porque tenía algo allá con mi carro. Pero prefirió terminar aquí y después ir a ver lo de su carro. Todo eso, hermano, es visto a los ojos de Dios. Hay gente que pone, hermano, después, primero mis cosas. Primero, hay mujeres que se van al salón de belleza antes, hermano. Se van al gimnasio. Yo después, el Señor. Primer, hermano, ¿qué es lo que el saltón le come al creyente? Le come el ponerlo a él primero y lo deja de último. Después Dios. Si tengo tiempo, oro. Si tengo tiempo, le sirvo. Primero esto, primero mi trabajo, primero mi casa, mi carro, primero. Tengo que cortar el césped, usted, ¿verdad? Tengo que ir a lavar, ¿verdad? O sea, hermano, y ese es un fenómeno. Eso sucedió con Israel. Dios prepara, hermano, porque aquí está hablando de él, prepara la cena. El hombre que preparó una gran cena para sus invitados. Y uno dijo, yo tengo un terreno, necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Voy a ir a probarlos. Otro dijo, me he casado. Primero mi mujer, primero esto, primero el otro, primero aquello. Y yo no digo que no se atienda, no hay que descuidar también a la vieja, digo a la esposa, ¿verdad? No hay que descuidarla. Pero hay gente, hermano, que su mentalidad es primero ellos, primero sus necesidades. Es aquella gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia, sino que hasta que esté bien voy a ir. O sea, primero quiero arreglarme, no, ve para que el Señor te arregle. Hay gente, hermano, aunque ese ejemplo no es muy compatible, pero hay gente que siempre, hermano, de último Dios, para todo, hermano, para todo. Sus fuerzas, sus metas, sus anhelos, hermano. Hay gente que dice, no, yo le voy a servir a Dios, pero hasta que ya esté viejo, que esté grande. Y ya viejos, pues ya no le sirven. Aunque Dios usa a todos, hermano. Pero hay gente que siempre le da sobras a Dios. Sobras de su tiempo, sobras de sus fuerzas, sobras de su obediencia, sobras, hermano, de todo. Si puedo, oro, si no, pues Dios me va a entender, ¿verdad? Mateo 8, 19, 22 dice, y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves de cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Te voy a seguir, Jesús, pero hasta que mi papá muera. Eso le estaba diciendo. Hasta que muera mi papá, entonces como ya no tengo que atenderlo a él, entonces te voy a seguir. Y lamentablemente, ¿y sabe qué es lo tremendo, hermano? Mire, una de las cosas que de pronto sentí en mi corazón decirle, hay que tener cuidado de caer en la religiosidad. Hay que tener cuidado de caer en apacentarse uno mismo y creer que ya alcanzó el tope, cuando en realidad hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que mejorarlas, alimentarlas. Porque cuando el evangelio se hace aburrido y sin sabor, mucha gente, mire, cuando el evangelio se le hace aburrido, cuando la palabra se le hace aburrida, cuando la presencia, los cánticos, todo se le hace aburrido, hermano. Es el tiempo de hacer un alto y es el tiempo de retomar la vida devocional. Porque mucha gente cae en el error de echarle la culpa a la palabra, no, que el pastor esto, el pastor nos tira, el pastor acá, el pastor, y le echa la culpa a los cantos. Usted puede repetir los mismos cantos, aunque no es bueno, pero usted puede repetir, claro, si el Espíritu se lo dice, amén, pero pues, se pueden repetir los mismos cantos, todo depende de cómo esté el corazón.
Porque no son los cantos lo que hacen el culto a Dios, es el corazón dispuesto a Dios. No son los instrumentos lo que hacen el culto a Dios. Pablo y Silas no tenían instrumentos en la cárcel de Filipos y cayó una gloria que las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron y la gente fue salva. Todo depende del corazón. No estoy diciendo, todos cantemos lo mismo. No, hay que practicar para tener un buen repertorio, para que el Espíritu Santo inspire. Cuando se empieza a ser aburrida la alabanza, cuando se empieza a ser aburrido el mensaje, cuando no se le da sabor, cuando se le hace aburrido ir a la iglesia, cuando se le quita el sabor, hermano, al servicio a Dios, es tiempo de hacer un alto y escudriñarse y retomar la vida devocional. Joel 1:9 dice, han sido cortadas, voy a ir terminando, la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo, dice el verso 10, Joel 1:10, el campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Aquí está hablando, hermano, de la palabra, aquí está hablando del vino, aquí está hablando del aceite virgen. Cuando el creyente cae en un acomodamiento religioso, en una religión, el aceite virgen se pierde. Eso quiere decir que los dones se apagan, las gracias se apagan, el poder se apaga. En los días, hermano, de Elí, en los días de Samuel y el sacerdote Elí, ¿por qué era que las visiones no eran muy frecuentes? Usted lea la historia. Las visiones no eran frecuentes y la palabra escaseaba. ¿Por qué escaseaba la palabra y por qué no habían visiones muy frecuentes? Porque Elí era un sacerdote que pesaba mucho. Acuérdense que se cayó de donde estaba sentado. Pesaba mucho, ¿por qué? Porque andaba muy carnal. Y por eso las visiones no eran frecuentes y la palabra escaseaba. Si a usted Dios lo ha usado con alguno de los dones, visiones o sueños, y de pronto usted ya no profetiza, ya no tiene visiones, ya no tiene sueños, la palabra ya no le hace nada, la presencia ya no la siente, es porque usted está cayendo en una religiosidad cristiana. Y usted tiene que despertar, o tenemos que despertar y retomar nuestra vida devocional. Dice el verso 11, avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Sí quiero decir que se afectan las cosas materiales, también las añadiduras. Todos los árboles del campo se secan. Oiga esto, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Nada le causa alegría, ni ir al culto, ni servirle, ni cantarle, ni predicar, ni escuchar la palabra, ni la presencia. Nada le causa alegría, hermano. ¿Por qué? Porque se cayó en una religiosidad. Y entonces dice Joel, ceñidos de cilicio y lamentados sacerdotes, comienza por arriba, gemid ministros del altar, venid pasar la noche ceñidos de cilicio, está hablando de vigilias, ministros de Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y dice, y clamad al Señor. ¿Qué les está diciendo? Lo que pasa que ustedes no oran, no vigilan, no ayunan, no claman, no les importan las cosas espirituales, no les importa que la palabra fluya, no la reciben, no les importa la presencia, no les importa que el don esté apagado. ¿Qué les está diciendo? Están cayendo en una religiosidad. ¿Me explico? Por eso cuando usted sienta que el evangelio ya perdió su sabor,
No culpe a nadie, es usted que se alejó de Dios. Colgó los guantes o la toalla del don que Dios le ha usado. Usted ya no siente sabor a nada porque usted cayó en una religiosidad. Y eso cada día se va a hacer más fuerte, a tal grado que el mundo le va a empezar a sonreír y a usted le va a empezar a gustar más el mundo que el evangelio. Y al rato para en el mundo o se da un somatón como Eutico, que estaba en la ventana. ¿Qué tenía que estar haciendo en la ventana? Si estaba escuchando uno de los predicadores más preciosos que han existido, a Pablo, el ex Saulo de Tarso. ¿Entendimos la enseñanza? Hermano, acuérdese que los viernes tratamos de desglosar. Ahora usted entendió qué es la oruga, la langosta, el saltón y el pulgón. Algo otras versiones dicen el revoltón. Nosotros tenemos que entender, hermano, y voy a terminar con esto. Vente, Elmer. El evangelio es un evangelio de que siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que experimentar. Siempre hay algo nuevo que hacer para Dios. Siempre Dios, el Dios creador, seguirá haciendo muchas cosas nuevas. Hasta el día de hoy no deja de crear porque esa es su naturaleza. Siempre hay algo nuevo que hacer. Cuide su vida. Diga conmigo, voy a cuidar mi vida. Voy a cuidar mi relación con Dios. Voy a cuidar mi privilegio. Acuérdese que la Biblia dice claramente que hay que perfeccionar los dones. O sea, no podemos quedarnos atorados, estancados. Si nos quedamos parados, por eso le dijeron a Josué, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Qué le está diciendo? No te puedes quedar parado, estancado. Tienes que caminar. Y eso implica que si hay una gracia, un don, tiene que mejorar y tiene que fluir mucho mejor. Que el servicio a Dios hay que dárselo mejor, hermano. Y ahora vino Fidel a poner el piso allá. Quedó bonito, gracias a Dios, quedó bonito. Y poco a poco vamos a ir arreglando un poquitito más acá. Sé que Dios les pone en el corazón. Yo creo que de aquí unas 3 semanas, un mes, vamos a poner las láminas acá. Más tardar. Queremos arreglar esto para sentirnos más cómodos. Un lugar que no le falten las cosas necesarias para poder darle un buen culto al Señor. Pero por otro lado, nuestra vida personal para con Dios. No deje que la gracia, que el don se apague. No lo entierre, no lo mate usted como el que le dieron un talento y lo enterró. Eso quiere decir que lo mató. Pablo le dijo a Timoteo, cuando Timoteo se agarró de, como era un muchacho, de hacer ejercicio, le dijo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Yo en lo personal, yo no quiero una iglesia en donde los dones no se muevan, en donde la alabanza no florezca, en donde la presencia no descienda y en donde no haya una palabra que nos llame a todos a un acercamiento más cerca a Dios. Si yo como hombre no lo quiero, imagínese Dios. Dios no quiere un pueblo religioso, un pueblo que tenga ritos y ceremonias aprendidas de memoria, un pueblo donde el gobierno sea humano
Porque eso sucedió con Israel. Yo quiero un lugar, un pueblo donde se mueva el poder de Dios, donde la presencia de Dios se palpe, se huela, se sienta, en donde el Espíritu Santo derrame de su aceite virgen. Virgen significa que no es un aceite manoseado o que ha sido degradado o mezclado, sino que sea la genuina presencia de Dios, porque la genuina presencia de Dios cambia al hombre. Así le dijeron a Saúl: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otro hombre. Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero Saúl lo perdió también. Cualquiera lo puede perder, amados, cualquiera. Pero si algo tenemos que cuidar es las cosas santas. Padre, en el nombre de Jesús, ponte de pie. Dile: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero experimentar más. Quiero obedecerte más. Padre, en el nombre de Jesucristo, con nuestro corazón en alto, queremos conocerte más. Tu palabra dice: gloríese el que me entiende y me conoce. No caigas en la religiosidad cristiana de darle sobras a Dios, limosnas de tu tiempo, limosnas de tu adoración, limosnas de tu entrega, limosnas de tu búsqueda, limosnas de tu tiempo de oración con Él, limosnas, sobras. Oh Dios, Dios precioso, Dios maravilloso, con hambre y sed de ti. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dile: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos,
confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son el fruto de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Padre, gracias. 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 Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás llamando a cuidarnos de no caer en una religión que haga perderle el sabor al privilegio, a tu presencia, a tu palabra, al evangelio y lo que es más, a la salvación. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, eterno. Gracias. Gracias por tu buena voluntad. Gracias. Dale una ofrenda de palmas al Señor.